Hola, hola, ¿cómo estamos? Estamos en nuestro segundo video, semana 7, día 6, y vamos a hablar acerca de Lucas del 22 al 24, pidiéndole al Espíritu Santo que hable por medio de mi boca, que nos dé revelación y sabiduría, y que esta palabra penetre en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Bueno, pues empieza hablándonos, ¿verdad?, acerca de ese tiempo donde Jesús les estaba dando instrucciones de esa cena que tuvieron. Pero nos vamos a ir un poquito más adelante, nos vamos a ir al 22-24, donde nos habla acerca del servicio. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor que se sienta a la mesa? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Es decir, cuando Jesús nos llama a servir, nos da indicaciones. Sabe que nosotros, siendo humanos, corremos el riesgo de que mientras Él nos use, nos llenemos de vanidad. Se nos empiece como a inflar ese ego y terminemos sintiéndonos como que somos nosotros los que hacemos las obras. Pero con estas indicaciones, es más, simplemente sus discípulos ya disputaban quién sería el mayor entre ellos. Pero en su palabra es el que quiera ser el mayor, compórtese como el menor. El que verdaderamente quiera servir a Dios, pues póngase a servir a los demás con humildad. Pues Jesús mismo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba ahí para servir y para enseñarnos. Después de esto, Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tenemos que ser cuidadosos. Dice su palabra, el que se sienta firme, mire que no caiga. Una de las ocasiones más fáciles en que podamos caer es cuando estamos confiados. Cuando podemos decir tal vez, yo ya le estoy sirviendo al Señor. Yo ya voy todos los domingos a la iglesia y también, no sé, los miércoles. Y, pues yo estoy ayudando, estoy haciendo. Sí, no, yo oro todos los días. También leo la Biblia. Pero muchas veces nos confiamos cuando decimos el yo estoy bien, el yo estoy perfectamente bien ya. O a veces nos puede pasar hasta en nuestro matrimonio, que a veces estamos orando y orando y orando tanto por el esposo o por la esposa o por los hijos, que cuando ya todos van a la iglesia, dejamos de hacerlo. Y nos confiamos, no, es que ya nosotros, todos salvos. Dice su palabra, el que se sienta firme, mire que no caiga. Porque muchas veces seremos sacudidos como trigo, como le pasó a Pedro. Y también seamos cuidadosos al momento de juzgar a las personas. Cuando una persona asiste a una congregación, a una iglesia y de pronto deja de ir, no te apresures a criticarlo, no te apresures a juzgarlo, no te apresures a señalarlo, porque no sabes si está pasando por un tiempo de zarandeo, donde lo que realmente necesita es de tus oraciones. Porque aún muchas veces cuando se apartan, cuando tienen esa caída o cuando tenemos esas caídas como yo las he tenido, no quieres hablar con nadie porque no quieres que te juzguen, porque no quieres que te sientes juzgado, criticado, rechazado.
pero necesitas de una oración. Necesitas que las personas que decían que tanto te amaban no te den la espalda. Necesitas que te sigan viendo con amor. Y pues aún Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo, me ha sido pedido para ser zarandeado. Oro que tu fe no falle. No dice, ha sido pedido para ser zarandeado, pero no he dado permiso. Como cuando pasó con Job, ¿verdad? ¿Has visto a Job? Qué varón tan perfecto. Perfecto. Pues vino una buena zarandeada. Pero después de esa zarandeada, como le dice ahí, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Tú no sabes si el que ha caído frente a ti, el día de mañana se levante y venga para confirmarte a ti que lo estás criticando y a muchos otros, porque habrá aprendido de esa caída. Entonces, dice que Pedro contesta lo siguiente: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces, antes que niegues que me conoces. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los, la palabra es, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Porque tal vez no estaba hablando de que saquemos la espada y vayamos a dar espadazos, sino de que nos preparemos para esos tiempos difíciles, esos tiempos de persecución. Y entonces dice que saliendo Jesús se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Ahora, recordemos que le acaba de decir a Pedro, Pedro, me ha sido pedido para ser zarandeado. Oro que no falle tu fe. ¿Qué tenía que hacer Pedro? Orar para no entrar en tentación. Entonces dice que él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Se imaginan a Jesús de rodillas? Oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Veamos esta escena. Está Jesús de rodillas en el monte, viendo lo que le va a acontecer y sufriendo de antemano por lo que le va a acontecer, tanto que tuvo que venir un ángel a fortalecerle. Porque Jesús estaba en este cuerpo humano como tú y como yo. Es como cuando tú sabes que te viene algo difícil, que tienes que pasar por ese proceso, que tienes que pasar por ese dolor y estás sufriendo. Pero ahí mismo el Señor mandará un ángel para fortalecerte. Y a veces quisiéramos que todos nuestros amigos y las personas cercanas se levantaran y empezaran a orar y a interceder por nosotros. Pero no siempre es así. Dice, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo, pero era a causa de la tristeza. La tristeza, lamentablemente, en lugar de hacer que nosotros nos pongamos más en oración, que busquemos más del Señor, la tristeza es capaz de hacerte que dejes de orar. Si tú le permites a la tristeza apoderarse de ti, te va a apartar de la oración, te va a apartar del Señor. Bueno, y dice que les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mira, cuando nosotros estamos pasando por cosas difíciles, por situaciones difíciles,
pues es muy normal o muy común que nos sintamos desanimados, con tristeza, con angustia, con desesperación. Ahí estaba Jesús, pasando por los momentos más difíciles de su vida, sabiendo que no solamente ya iba a partir, sino que tenía que soportar todo lo que le aconteciera en la cruz. Tenía que tener esa fuerza para no rendirse y no decir, no, ¿saben qué? Aquí lo dejo todo. O ¿saben qué? Mando llamar una legión de ángeles y que los acabe a todos. Tenía que soportar en su cuerpo el dolor de todo nuestro pecado. Pero ahí estaba orando. Mientras que sus discípulos, nada más de saber la noticia de que llegaría el tiempo del Señor, estaban tristes y esa tristeza no los dejaba orar. Esa tristeza puede causarte depresión, puede causarte ganas de no vivir. Esa tristeza tiene que echarse fuera, porque no te dejará vivir lo que el Señor quiere que vivas. Y créeme, aún en medio de los procesos dolorosos, el Señor quiere que tengas gozo, quiere que tengas alegría, quiere que tengas su llenura, quiere que tengas su paz. Sé que es algo muy difícil, pero el Señor aún en medio de las situaciones más difíciles quiere que vengamos y oremos con Él. Quiere que vengamos y glorifiquemos su nombre y Él llenarnos de su paz. Él es el único que nos puede hacer tener una sonrisa y gozo en medio de una enfermedad, en medio de una pérdida, en medio de cosas difíciles. Bueno, entonces dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y aquel que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y en otros de los libros de la Biblia le dice, amigo, con un beso me entregas. Quiere decir que Jesús hasta el último momento siguió considerándolo amigo, siguió amándolo como a un amigo. ¿Por qué no le diría amigo? Porque no era hipócrita. A menos que no lo sintiera, no se lo habría dicho. Y sabiendo los que estaban con él que lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Qué fue? Pedro. Entonces respondiendo a Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Yo quiero decirte, otras veces hemos hablado acerca de todo lo que le aconteció a Jesús. Pero hoy siento de parte del Espíritu Santo enfocarme un poco más en las cosas que vivieron sus discípulos o en lo que vivió Pedro. Pues empezamos hablando de esta palabra cuando Jesús le dice, Pedro, me ha sido pedido para ser zarandeado. Oro que no falle tu fe. Una vez que estés firme, confirma a tus hermanos. Si yo te preguntara a ti, ¿qué piensas de Pedro? Sobre todo si ya conoces todo lo que va a acontecer. ¿Qué me dirías? Pedro le acaba de decir, Señor, estoy dispuesto hasta de morir contigo, a la misma muerte te acompañaría. ¿Sabes por qué? Porque cuando hablamos humanamente, con nuestros sentimientos, con lo que nosotros sentimos, podemos prometerle muchas cosas al Señor y aún a la gente que amamos. Señor, yo estoy dispuesta a todo por ti. Señor, yo dejaría todo por ti. Señor, yo te entregaría todo. Hay hasta un canto que la verdad no me gusta, que dice, si me faltan mis manos, te adoro con mis pies, si me falta esto, si me falta el otro, te adoro. Y si me faltara la voz, es que ya me fui contigo. Pero ¿quién de nosotros
Queremos que nos falte hasta la yemita del dedo, nos hace falta y nos duele. A veces hablamos cosas porque amamos tanto a veces al Señor que somos dados a prometer: Señor, aunque no me des nada, yo estaré contigo. ¿Segura? ¿Seguro? Somos humanos y fallamos. Cuando vemos a Pedro es muy fácil juzgarlo y decirlo: ay, Pedro, siempre en su carnota, ¿verdad? Sacando la espada. ¿Pero para qué? Para defender a Jesús. A veces también lo hacemos así nosotros cuando escuchamos algo que va en contra de lo que el Espíritu Santo ya nos ha revelado, en contra de lo que nosotros conocemos de la palabra. Cuando nos quieren hablar mal de Jesús, o cuando escuchamos acerca de idolatría y nos viene ese celo que tenemos por Jesús, sacamos nuestra espada y cortamos orejas. Y se nos olvida un poco que su palabra dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pues cuando nos equivocamos no nos cortaríamos una oreja, un brazo, una mano, claro que no. Quisiéramos venerar el arrepentimiento y ser perdonados, alcanzar misericordia. Las demás personas que están a nuestro alrededor también. La diferencia es que la forma en que nosotros a veces vemos a las personas es con nuestra parte humana, es con esa parte muchas veces religiosa. Hoy tenía una charla con el Espíritu Santo mientras leía esta palabra. Y me decía: Jessy, ¿qué piensas de Pedro? Y yo: ay, Señor, pues que te amaba muchísimo, que te amaba mucho, pero pues que siendo hombre fallaba, pero que era arrebatado, que era peleonero. Pero la diferencia es que yo le dije: Señor, ¿y qué piensas tú de Pedro? Y me dijo que lo amo con todo mi corazón, que lo amo muchísimo, tanto como te amo a ti. Y yo: Señor, me amas tanto, no merezco tanto. Yo no soy un Pedro, yo no he hecho las cosas que Pedro hizo. Y después comenzó a mencionarme otros nombres de personas, que tal vez uno vea a esas personas y no las veas como unas personas santas, como unas personas como tan honorables. Sin embargo, el Señor las ama, tanto como a Pedro, tanto como a ti, tanto como a mí. ¿Sabes? Su palabra dice que Él no hace acepción de personas. Es que la diferencia es que a veces nosotros vemos a las personas. ¿Te acuerdas cuando llegan a lavarle los pies a Jesús? Y esa mujer es una pecadora. Y los religiosos que están al lado lo saben. Y dicen: ay, si este supiera quién le lava los piecitos. La pecadora esta. Pues sí. Pero Jesús, que conoce los corazones, sabía que lo que estaban pensando los demás, y sabía que eran religiosos, que no había arrepentimiento en su corazón, que había mucha palabra, pero no había amor. Sin embargo, esa mujer que ellos llamaban pecadora, pues sí, tal vez había cometido muchos errores, tal vez había caído muchas veces, pero estaba a los pies de Jesús, derramando sus lágrimas, lavando sus pies con sus lágrimas y derramando aceite y perfume y secándolo con sus pies. Le estaba demostrando todo el amor que alguien te puede demostrar, con arrepentimiento en su corazón, que Jesús solo le dijo: tus pecados son perdonados. Yo he visto tu corazón, yo he visto tu arrepentimiento. Aunque la gente diga que solo eres un pecador, aunque los religiosos te vean y te señalen, te vean como solo el adicto, el marihuano, el borracho, la borracha, el mentiroso, la mentirosa, el infiel. Bueno, tantos adjetivos que podrían ponernos, mientras que el Señor nos ve con amor. Mientras que el Señor ve a esa persona y sabe la obra que va a hacer en él.
o en ella. Te ve con amor. Cuando veía a Pedro, a lo mejor nosotros podemos decir, ay, el que lo negó. Ay, el peleonero que sacó la espada para cortarle la oreja a alguien. Pues ¿sabes qué veía Jesús? Su amigo. Ese que estaba dispuesto verdaderamente, aunque su carne le fallara, a querer dar la vida por él. Porque al final de su vida la dio. No en ese momento, pero al final de su vida, la forma en que Pedro murió fue dando la vida por Jesús. Sí era verdad. Aunque en ese momento todos los demás solo pudieran o pudiéramos ver un Pedro que lo negó, un Pedro cobarde, un Pedro atrabancado. Jesús estaba viendo ese Pedro que sería lleno del Espíritu Santo, que cuando anduviera predicando su palabra y sanando a los enfermos, hasta la sombra de Pedro sanaría a los enfermos, que estaría tan lleno de su presencia y de su unción. ¿Qué ve Jesús cuando te ve a ti y cuando me ve a mí? Wow. Si me viera a mí en esos tiempos donde fui y le dije, te voy a pedir que en esto no te metas, esto lo arreglo yo. Y me alejé. O cuando estaba tan enojada reclamándole, me diste un hijo y me lo quitaste porque apenas me embaracé y ya no lo tengo. Ya no somos amigos. Me has fallado. Cuando no me estaba fallando. Cuando él nunca me había quitado nada. Cuando él siempre había estado conmigo a mi lado. O cuando yo simplemente llegaban a compartirme de la palabra y hasta me escondía. Cuando me invitaban a la iglesia y solo les daba la vuelta. O cuando aún ya estando más madura, ay, qué flojera. Si Dios me viera con esos ojos, ni siquiera estaría aquí sentada compartiéndote la palabra de Dios. Pero Dios no me ve ni siquiera como ahorita, porque me falta mucho. Mucho, 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 mucho. Dios me ve cómo voy a terminar al final de los días. Dios me ve cumpliendo todas esas promesas que Él me ha dado. Dios no me ve como ese edificio en construcción que soy ahora. Dios me ve como una obra maestra terminada, como un edificio precioso con sus vidrios de cristal y sus grandes pisos, como una obra terminada y hermosa. Y me ama. Y así mismo te ve a ti. Cuando Él te está viendo, no está viendo todas tus fallas, todas tus faltas, en todo lo que te equivocas, en todo lo que le faltas, el poco tiempo que le das. No está viendo eso en nosotros. No creas que nada más te lo digo a ti, me lo digo a mí misma también. Jesús te ve como esa obra preciosa. Él te ha dado dones, Él te ha dado talentos. Él te está preparando en este momento. Y te ve con ese amor. Y si tú tienes más de un hijo, que yo solo tengo uno, te podrás dar cuenta que un papá ama a sus 2 hijos, o a sus 3, o a sus 4, o a sus 10, por igual. Lo que verdaderamente cambia no es el amor que papá siente por ti, porque papá nos ama a ti y a mí de la misma forma, sino es el amor que tú y yo le tenemos. Y es la dedicación que nosotros decidimos darle. Si ves a algunas personas que son hijos de Dios, pero que de alguna forma no le dedican el suficiente tiempo a Dios, no pasan tiempo con Él, dice su palabra, ¿cómo habremos de amar a quien no conocemos? Tal vez al no dedicarle tiempo y al no conocerlo bien, no le amemos lo suficiente. Pero tal vez puedes ver otras personas que están en fuego, apasionados por Él, y que apenas abren la boca y Dios, 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 y que están enamoradísimos del Señor.
Y puedes ver que hay personas que aman más a Dios que otras. Pero Dios nos sigue amando a todos igual. A todos sus hijos nos ama. Somos nosotros los que podemos cambiar eso. No depende de cuánto Él nos ama, pues Él nos ama demasiado. Él ya dio su vida por nosotros en la cruz. Él ya derramó su vida por nosotros, su sangre. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora depende de nosotros. ¿Cuánto vamos a buscar a papá? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? ¿Cuánto tiempo vamos a hablar con él? ¿Cuánto tiempo lo vamos a escuchar? ¿Qué tan dispuestos estamos a ser usados por él? Él no busca corazones perfectos, busca corazones dispuestos. Y bueno, después de aquí, él continúa, ¿verdad? Hablando después de que lo entregaron. Sigamos hablando un poco más de Pedro. Dice, estamos en el 22:54. Pedro niega a Jesús. Prendiéndole le llevaron a Jesús, ¿verdad? Le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Pedro dijo que lo seguiría hasta la muerte, pero no estaba a su lado, justito pegadito, ¿no? Pero a lo lejos sí, porque lo amaba. Tal vez tenía miedo de que le aconteciera lo mismo que le estaba aconteciendo a Jesús. ¿Quién podría culparlo por ello? Pero lo seguía de lejos. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, ¿también éste estaba con él? Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí sentado con ellos? ¿Qué estaba haciendo Pedro siguiéndolo a lo lejos y todos los demás se habían dispersado? Era el amor que le tenía a Jesús quien lo hacía estar cerca. Pero era esa presión social y ese miedo a que le aconteciera lo mismo que lo estaba haciendo negarlo. Yo no sé si tú alguna vez le has fallado a Dios o si alguna vez le has fallado a alguna persona, pero se siente feo. Es una sacudida cuando nosotros hablamos de decir, no, pues es que me alejé de Dios por un tiempo, le fallé a Dios ya habiéndole conocido. Es fácil poner el dedo y juzgar a esas personas. Ay, se fue al mundo. Ay, tú no sabes lo que la persona puede estar sintiendo. Ni sabes la vergüenza que se siente o el dolor que se siente al venir al Señor y decirle, perdóname, te fallé. Perdóname. Fácilmente podemos juzgar a los demás o hasta nosotros mismos a veces nos juzgamos duramente. Pero vivimos en una carne que comete errores, una carne que falla. Y como ahora estamos un poco más enfocados en lo que le pasó a Pedro, no te voy a hablar tanto acerca de todas las cosas que le estaban pasando a Jesús, ¿verdad? Que se estaban burlando de él. Mientras Pedro lo estaba negando, mientras Pedro estaba diciendo, no lo conozco, no sé quién es. Pedro que había dicho, Jesús, te seguiré hasta la muerte. Sería capaz de morir contigo. Pero ahí estaba Jesús, siendo latigado, bofeteado, escupido. Se estaban burlando de él. Y acá estaba Pedro, negándolo.
Pero Jesús, con su gran amor, que sabía que Pedro haría eso, que ya lo había visto hacerlo, que ya le había sido revelado lo que iba a hacer Pedro y todos sus discípulos. Ay, Pedro, te quiero tanto, que oro que cuando seas zarandeado tu fe no falle, porque no te quiero perder, Pedro. ¿Alguna vez habrás sido zarandeado? ¿O estarás pasando por una zarandeada? ¿Será que te estás sintiendo en este momento como con una zarandeada? Como que a veces ya no puedes más con lo que estás viviendo. O como que a veces le estás fallando tanto a Dios en tantas cosas que te sientes sacudido. Jesús está a la diestra del Padre e intercede constantemente por nosotros en todo tiempo. El Espíritu Santo está contigo y conmigo, intercede por nosotros. Dicen que mientras tanto le decían a Jesús, eres el Cristo, dínoslo. Y él dice, si os lo dijere no creeréis, y también si os preguntare no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros lo decís, que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído. Y dice que cuando lo llevan con Poncio Pilato le hace preguntas, ¿verdad? Le dice, ¿eres el rey de los judíos? Y él dice, tú lo dices. Pero dice Pilato, yo no encuentro nada de malo en él, yo no encuentro ningún delito por el cual este hombre tenga que ser sentenciado. Pero todos esos religiosos, todos esos sacerdotes que lo estaban acusando estaban, no, queremos que lo crucifiques. Y entonces Poncio, que dice, no, bueno, a ver, este es de Galilea, ni me corresponde, déjame lo mando con el rey Herodes. Dice que lo manda con Herodes, y Herodes dice que viendo a Jesús se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, o sea, tenía ese morbo de conocer a Jesús, pues había escuchado de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Ahorita viene y hace algún milagro, hace que algún ciego vea, que algún mudo hable, ahorita va a hacer algo. Y le hacía muchas preguntas, dice, pero Jesús nada le respondió. Y entonces dice que Herodes con sus soldados le menospreció, como no hizo señales para él. Y le escarneció y que lo vistió de una ropa espléndida y lo volvió a enviar a Pilato. Y ahora resulta que Pilato y Herodes, que estaban enemistados, hasta se hicieron amigos. Muchas veces nuestros enemigos hasta se hacen amigos para estar en contra de nosotros. Y otra vez Pilato vuelve a decir, es que yo no encuentro nada, o sea, no encuentro ningún delito en él. Y dice, bueno, pues, como él quería soltarlo, y como podía soltar un preso, dice, bueno, lo voy a soltar. No, dicen, suéltanos a Barrabás. Que Barrabás era un hombre que había cometido delitos y hasta asesinato. Y empezaron a corear, ¿verdad? Queremos que nos sueltes a Barrabás y que crucifiques a Jesús. Dice, pues entonces soltó a Barrabás y mandó crucificar a Jesús. Y vamos a hablar un poco de la crucifixión y su muerte. Dice, llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba tan herido, tan golpeado, tan maltratado, que ya no podía ni siquiera llevar su propia cruz. Y dice que ahí lo siguieron algunas mujeres que lloraban por él. Pero nos habla también de que había otros dos malhechores que estaban siendo crucificados con él. Y uno de ellos dice, estaba uno a la derecha y uno a la izquierda. Y aún Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se repartieron sus vestidos y se las repartieron en suerte. Dice, el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo,
A otros salvó. Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. El pueblo mirando. El pueblo mirando. Nadie hacía nada. Los gobernantes aún se burlaban. Dice, los soldados también le escarnecían y acercándose le presentaron vinagre cuando tuvo sed. Y le dijeron, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo voy a hacer una pequeña pausa aquí. Hay mucha gente a la que se le da la palabra, a la que se le habla, a la que le hablas del Señor. Mira Jesús, mira Jesús, mira Dios, mira Jesús va a venir. Mira Jesús te está llamando. Mira Dios es amor. Mira, 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 mira. No, 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 no. No creo, no quiero, no tengo tiempo. Hay muchas excusas, no es mi momento, no me interesa. Yo tengo otra religión. Pero no se trata de religión, sino de relación. Al menos yo cuando vengo a hablarte del Señor, no te vengo a hablar para que te cambies de religión. Te vengo a hablar para que tengas salvación. Para que le des tu corazón a Jesús y Él transforme tu vida. Para que el Espíritu Santo te llene de su presencia y te dé gozo, paz, alegría. Te bendiga. Para que arranque de ti el odio, el coraje, la tristeza, el dolor, la enfermedad, la angustia. Para que haya salvación para ti y para los tuyos, no para que te cambies de religión. Pero habrá muchas personas que no quieren saber nada, como yo en su momento. Tal vez no ha sido su tiempo. Aquí el detalle es que a veces nos pasa que estamos haciendo planes, pero no sabemos que esta misma noche partiremos. Ese es el detalle. Que a veces decimos, no, yo me voy a, o sea, sí creo en Dios, pero yo voy a cambiar mi vida, me voy a arrepentir cuando sea viejito. No, ahorita todavía no. O a veces, peor aún, estamos pensando que para acercarnos a Dios tenemos que ser perfectos. No. Los que nos acercamos a Dios somos una bola de imperfectos, tratando de buscar el amor de Dios y la justificación de Dios y el perdón de Dios. Pero pues aquí dice, ¿verdad?, que había muchos que no creían, ni viéndolo cómo estaba entregando su vida. Pero sabes, cuando el arrepentimiento llega a nuestro corazón, así sea en el último instante, así si hoy tú me estás escuchando y decides que no quieres, yo espero que estas palabras que te estoy hablando ahora, aunque sea en el último instante de tu vida, te sean recordadas. Para que así como ese hombre que estaba en el último instante de su vida y se arrepintió, que dijo, bueno, yo merezco lo que me está pasando. Acuérdate de mí, Señor Jesús, y dijo el Señor, hecho está. Así si tienes algún familiar, alguna persona que ya falleció y que tú estás preocupado porque no sabes si se fue con el Señor, piensa que la misericordia de Dios también en el último instante lo pudo haber alcanzado. Ahora, si el Señor te está hablando desde ahorita, no esperes a ese último instante, porque no sabemos si nos queda mucho tiempo o poco tiempo, si cuando nos mande llamar sea en un segundo, en un accidente, en algo muy rápido. Por eso el Señor está hoy viniendo a tocar la puerta de nuestros corazones. Y dice que después de esto,
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. ¿Qué necesitamos para creerle a Dios? Les habló con milagros, les habló con sanidades, les llevó la palabra, les habló con parábolas, les habló con amor. No te creo, no te creo, no te creo, no te creo, no quiero. Entregó su vida, se dejó escupir, abofetear, maltratar, castigar, latigar por ellos mismos. No te creo. Necesitaron que se oscureciera la tierra por varias horas, que se partiera el templo para poderle creer, para poder decir: wow, verdaderamente era. ¿Qué necesitas? ¿Estar hasta el filo de la muerte para decir: ay, sí tenías razón, Jesús existe? Que venga el Señor por los suyos y haberte quedado y estar en la tribulación para decir: vino por los suyos y no me llevó. Tenían razón. Era verdadera la palabra que decían, que un día Jesús vendría por su pueblo. ¿Qué necesitamos para creerle? Después nos habla que había un varón llamado José, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. A veces no tenemos idea por qué Dios nos pone en un puesto de eminencia, por qué nos pone en un puesto como cabeza. Porque ahí en ese puesto nos va a usar. Aunque a veces estemos rodeados de tanta maldad, como lo estaba José en este caso. Pero Dios lo había puesto con un propósito, pues dice, siendo él, ¿verdad?, parte de este concilio, dice: fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en el sepulcro abierto, en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie. Aún usó sus recursos económicos, ¿verdad? Dice: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Recordemos que en aquellos tiempos, pues en el día de reposo no se hacía nada. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y dice aquí: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Después del sábado, el domingo, el primer día de la semana. Recordemos que en el Antiguo Testamento todo era el sábado, el sábado, el sábado. Pues dice su palabra que Jesús es dueño aún del día de reposo, aún del sábado. Entonces dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario
que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día, o sea, el domingo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. La verdad es que para muchos es locura. Cuando tú no crees en Jesús, a lo mejor te puedo decir, es que Jesús está vivo, es que el Espíritu Santo me habla, es que Dios habla, es que Dios aún sigue hablando. Ay, estás loca, estás loco. O sea, no. Pues eso acontecía justamente cuando ellas van y dicen, Jesús resucitó. Ay, estás loco. Eso no es posible. Que un muerto resucite no es posible. Y dice que iban otros dos y que iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Pues tal vez no se hablaba más que de lo que había sucedido, de la muerte de aquel que le llamaban muchos el gran profeta, el que hacía las sanidades, y los miraban, ay, cómo lo mataron. Ay, cómo se oscureció todo. Ay, no había otra noticia más que esa. Dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. Pero dice que los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué estás tristes? Dice que ellos respondieron, pues serás el único forastero que no sabe lo que ha sucedido, no sabes lo de Jesús de Nazaret, no sabes lo que le aconteció, no sabes lo de cómo los principales lo entregaron y los gobernantes lo entregaron a la muerte. Y también le platicaron que habían ido a buscarle a algunos y que no habían encontrado su cuerpo, y que pues estaba diciendo, ¿verdad?, que había habido una visión de ángeles para decir que vive. Y entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y les empezó a hablar de la palabra y a declarar las escrituras desde Moisés, de cómo todo se había cumplido. Dice que llegaron a una aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 unidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y a mí me llama mucho la atención que fue justo cuando partieron el pan, cuando él bendijo el pan, que tuvieron revelación. Así muchas veces, porque la palabra muchas veces es relacionada con el pan, con ese pan. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. El pan ya es nuestro, esta Biblia, esta palabra ya es de nosotros, pero dánosla hoy, revélanosla hoy. Cuando viene el Espíritu Santo y nos da revelación, nuestros ojos se abren. Nosotros podemos leer la Biblia, alguien puede agarrar la Biblia y leerla como cualquier otro libro y no tener revelación. Pero es cuando la bendición, cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, que puede esta palabra ser revelada a nosotros. Es importante que nosotros le pidamos ese pan de cada día, que nosotros le digamos, Espíritu Santo, revélame.
Pues Él dice que nos enseñará lo que está oculto, los secretos, los tesoros que hay en la palabra. Es por eso que sus ojos estaban velados, pero cuando vino la bendición del pan, se les abrieron los ojos y pudieron ver lo que realmente estaba frente a sus ojos, a Jesús. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. O sea, veían a Jesús, pero como sabían que había muerto en la cruz, pensaban que no era de carne, sino que solamente era un espíritu. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Es decir, no soy un fantasma. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea, Jesús no vino en espíritu, vino, o sea, sí con su espíritu, pero vino también en carne y hueso. Y si diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron parte de un pescado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Había muerto y resucitado y ahora estaba ahí a la mesa comiendo con ellos. ¿Se pueden imaginar en el tiempo donde nos reunamos con el Señor Jesús y podamos comer? Y mejor aún, lo que vamos a comer no nos va a hacer daño, no nos va a enfermar, no nos va a inflamar. Vamos a poder comer de todo sin estar preocupados. Qué hermoso poder comer con Él. Aunque su palabra dice, ¿verdad?, que aún en esta tierra nosotros podemos comer y que lo que comamos no nos hará daño. Que toda la comida que nosotros comamos y la santificamos y damos acción de gracias, podemos comerla. Dice que aún podríamos beber veneno mortífero y que no nos haría daño. Bueno, un paréntesis. Dice, les dijo, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuánto tiempo habían andado con Jesús? Esos 3 años que anduvieron con Él, pero aún no se les abría el entendimiento. Y se les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que era necesario que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de los pecados para todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso, cuando llega una mujer y le pide que haga libre a su hija, que la sane, que está enferma y que está endemoniada, y le dice, es que yo no he sido enviado sino a Jerusalén, sino a mi propio pueblo, porque tenía que comenzar desde Jerusalén, que después ya se extendió hasta llegar a nosotros, ¿verdad? Dice, y que nosotros seamos testigos de estas cosas. Y después nos habla, me da pena porque estoy haciendo un milagro para poder leer. En este mismo día, en el video anterior, yo les decía que llegará un día en que las Biblias estarán prohibidas, en que llegará un día en que no tendremos Biblias, que hay que aprovechar para leer ahora que tenemos la Biblia. Y no me di cuenta que yo había subrayado mi Biblia y dejé mi pluma. Y tengo un pequeñito y vino y rayó todas las páginas. Entonces ahora estoy como con una lupa tratando de leer. Y
aunque no me da gusto para nada ni un poquito que mi Biblia esté rayada, me hace entender que es verdad. Va a llegar un momento donde no vamos a tener la palabra, donde ahora que tenemos esa palabra tenemos que aprovechar de leerla, de aprenderla, de saber de Él, porque yo les decía, ¿qué les parecería que en un momento más o que el día de mañana ya desaparezcan las Biblias? Ya no tengas la palabra para leerla. Es así mismo, ¿verdad? Ahorita estoy como con ojos de lupa tratando de ver lo que dice aquí. Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y si ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pues eso mismo te digo. Lee la palabra de Dios. Busca al Señor, como dice su palabra, busca al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Cuántos de nosotros no tendremos una Biblia o varias Biblias guardadas, empolvándose, o peor aún, que la tengas abierta en un salmo, que para protección? No hay nada de eso. La protección de Dios viene cuando nosotros empezamos a abrir esa palabra y empezamos a leerla y comenzamos a conocer al Señor y comenzamos a conocer de Dios. Buscad a Dios mientras aún pueda ser hallado. Jesús ya hizo su parte por nosotros. Él ya fue crucificado en esa cruz. Él derramó hasta la última gota de sangre por nosotros. Pero ha resucitado y está vivo. Y está aquí contigo y conmigo tocando la puerta de tu corazón. Sabes, aunque uno llegamos a esa palabra, aunque Pedro lo negó, aunque Pedro le falló, aunque Pedro sacó su espada, Jesús no lo rechazó. No dice ahí que en algún momento le haya reclamado. Al contrario, dice que más adelante, ¿verdad? Dice que él fue lleno de su Espíritu Santo tanto que cuando Pedro pasaba por las calles aún, su sombra sanaba a los enfermos. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo en este día. Él no viene a pedirte en este momento explicaciones, no viene con un látigo. Él conoce tu corazón y sabe cuánto tú y yo sabe cuánto le hemos fallado. Él sabe cuánto nos hemos equivocado. Él sabe si no le estamos dedicando tiempo. Él sabe si nos hemos enfriado, si nos hemos alejado. Él conoce nuestro corazón. Y no viene con un látigo, viene con un abrazo. Viene con una llenura de su presencia. Viene a llenarte. Yo quiero pedirte que si hay arrepentimiento en tu corazón, si antes no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es un buen momento. Así que te pido que hagas esta oración conmigo en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Hoy me pongo a cuentas contigo. Y hoy te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Hoy quiero que las cosas que he hecho mal queden atrás. Que las veces que te he negado o te he fallado, simplemente me perdones. Hoy vengo como Pedro a abrazarme a ti. Hoy te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias porque sé que cuando parta de esta tierra me iré contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero decirte que si has hecho esta oración, tengas la paz de saber que Dios ha echado tu pecado a lo profundo del mar, donde nunca más se acordará, donde las cosas viejas han quedado atrás. Ahora eres una nueva criatura y como nueva criatura quiero orar por ti. Así como Dios a mí me ha dado una segunda oportunidad. Bueno, me ha dado muchas, pero hoy estoy viviendo una segunda oportunidad de vida,
y de todo. Espíritu Santo, en esta hora, oro por cada persona, por cada hijo tuyo, por cada hija tuya que está escuchando esta palabra. Que seas tú invistiéndolos con tu poder. Sé que has perdonado sus pecados como perdonaste a Pedro, como me perdonaste a mí, Señor. Y hoy quiero pedirte que tu misericordia se extienda. Y sí, vamos a orar primero que nada por esa sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, declaro sanidad. Si tienes algún dolor, alguna molestia en el cuerpo, si hay alguna enfermedad, pon tu mano sobre ese lugar. Y yo declaro que tú, mi amado Jesús, estás poniendo tu mano sobre esa mano. Y que el fuego de tu Espíritu Santo cae en ese momento sobre cada uno de tus hijos, que ahora está cayendo el fuego de tu Espíritu Santo y que estás invistiéndonos con el poder. Con ese mismo poder que le diste a tus discípulos, nos estás dando ahora a cada uno de nosotros, Señor. Y así como en Pedro, que hasta su sombra sanaba, esa sombra, Señor, que es tu Espíritu Santo, que es tu unción y tu poder, está ahí con cada uno de nosotros. Estás poniendo tu mano, Señor, en esa cabeza, en esos oídos, en esa espalda, en ese vientre, en ese intestino, en esas rodillas, en esa muela, en esa boca, en esa lengua, en ese cuello, en esa columna, en esas cervicales y aún en esas cuerdas bucales, en esos senos que te han dicho que hay un tumor, que te han dicho que hay algún quiste. Señor, en esa columna, que aún mientras yo lo decía, Rita la escribía. Padre, donde quiera, Señor, que esté esa enfermedad, aún si está en medio de los huesos, aún si está en ese tuétano, Señor, seas tú limpiándolo. Sé tú quitando toda leucemia, todo cáncer arraigado, lo desarraigamos en el nombre de Jesús. Desarraigamos todo cáncer, toda leucemia, toda enfermedad, todo lupus, toda diabetes, toda esterilidad, toda infección, aún toda infección estomacal, gastrointestinal, todo dolor en tu cuerpo en el nombre de Jesús es quitado en este momento. Porque no está ni Jessy ni Pedro contigo, está el Señor Jesús contigo, está su Espíritu Santo contigo. Y ese fuego está cayendo sobre ti. Y lo puedes sentir desde tu cabeza hasta los pies con un calor, con un fuego que se está encendiendo en ti. En el nombre de Jesús yo declaro sanidad. Yo declaro que esa misma palabra que le dijo Pedro a aquel cojo, no te doy oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Recibe tu sanidad en el nombre de Jesús y recibe juntamente con esa sanidad la unción del Espíritu Santo para sanar enfermos, y también recibe esa unción empresarial para hacer negocios y para ser bendecido y prosperado. Recibe juntamente esas dos unciones en el nombre de Jesús. Y sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, sopla con gozo, con paz, con alegría, con bendición. Declaro que a partir de este momento puedes comenzar a danzar, a saltar, a alegrarte, a gozarte. Gózate, gózate en el Señor, porque no solamente está llegando con sanidad, con salvación, con santidad, sino que está llegando con un óleo de gozo a ti. Risas, 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 gozo y alegría. Claro que estarás lleno de gozo y de alegría a partir de este momento. Gracias, Señor. Llena más, llena más, llena más, más de tu Espíritu Santo, Señor, más de tu Espíritu Santo, más de tu Espíritu Santo, Señor. Ese gozo, esa paz, esa alegría está cayendo.
está cayendo sobre cada persona que está escuchando esta palabra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias por acompañarme en esta palabra. Sé que el Señor tiene algo grande para ti en este día. Si no escuchaste el video completo, regrésalo. Rita, feliz cumpleaños. Betty, la sanidad ha llegado a tu vida en el nombre de Jesús. Rita, la sanidad ha llegado a tu vida en el nombre de Jesús. Gladys, la sanidad ha llegado a tu vida en el nombre de Jesús completo, desde la cabeza hasta los pies, desde la cabeza hasta los pies. Avelina, yo no sé si necesites una sanidad, pero también declaro sanidad en el nombre de Jesús desde la cabeza hasta los pies. Recibe sanidad en cualquier área, aún hasta en la financiera, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por acompañarme. Nos vemos el lunes. Bendiciones. Besitos, besitos y bendiciones.